¿Estás cansado de que la mayoría de gente te diga, Miren, ese güey no sabe sumar. ¿Y vos quién poronga eres? bueno, estoy seguro de que este video te servirá? Así que, punto 4, empecemos. Buenos días, jóvenes y no tan jóvenes. El día de hoy vamos a explicar el desarrollo para realizar el punto 4 del calendario matemático. Vamos a empezar hallando la incógnita. La incógnita que nos piden es hallar el ángulo que está retratado o está denominado por la letra A. Para esto tenemos la información de que tenemos un ángulo que vale 25 y tenemos un ángulo que vale 105. También tenemos una bisectriz, que es en lo que nos vamos a basar para resolver este ejercicio el día de hoy. Primero, ¿qué es la bisectriz? La bisectriz es esa línea que separa a un triángulo en dos lados proporcionalmente iguales en respecto a dos lados. Con esto lo explico más que todo en el teorema de la bisectriz, que nos explica mejor esto. Nos dice que un ángulo de un triángulo divide al lado opuesto en dos segmentos que son proporcionalmente iguales a los otros dos lados del triángulo. Entonces pasamos a mi cuaderno y podemos ver la bisectriz y bueno, la solución, que les explicaré paso a paso cómo podemos averiguar este ángulo A. Para empezar tenemos la ley del teorema, que nos dice que si este ángulo vale 25 y está separado por la bisectriz, el ángulo que está al lado también va a valer 25. Bien, ahora tratamos segmentos. Tenemos el triángulo principal BAC. También tenemos el segmento donde se intersectó la bisectriz y este le vamos a llamar segmento D. Ahora, para ayudarnos mejor, podemos utilizar una técnica. Para eso necesitamos dos líneas paralelas. Como ven, ya tenemos una, pero tenemos que encontrar la otra. Por eso, si seguimos el camino, del segmento C, nos daremos cuenta que si lo seguimos se va a intersectar con la bisectriz. A este segmento le vamos a llamar E y nos damos cuenta que es paralelo con BA, es paralelo con CE. Con esto podemos utilizar el ángulo alternos e internos. Como ven, tenemos la bisectriz trazada y esto nos dice que cuando tenemos dos líneas paralelas, vamos a saber que este ángulo se va a reflejar o va a ser paralelo al ángulo opuesto, del de aquí opuesto. Entonces, si este vale 25, el de aquí también va a valer 25. Con esto también podemos deducir que si el de aquí, que no sabemos su valor, también va a ser paralelo al contrario, acá. Entonces ya conocemos que este es igual a 25 y que estos dos son iguales. Bien, seguimos con esta misma ley. Ahora tenemos este centro que está en una X y con esto podemos aplicar una ley básica de los ángulos, ángulos opuestos. Entonces tenemos que estos ángulos van a ser semejantes, pero también desconocemos su valor. Con esto podemos concluir que el triángulo ADB es paralelo al triángulo DEC. ¿Y por qué es paralelo? O sea, porque son iguales por AAA, o sea, porque tienen los mismos ángulos. ¿Cómo sabemos que tienen los mismos ángulos? Pues si se dan cuenta, tiene este 25, 25, este tiene 3 rayitas, este también tiene 3 rayitas y estos también son paralelos. Ahora, aquí se viene el punto importante, que es donde tenemos que calcular un número que nos ayude a que la ley de que los ángulos internos de un triángulo tienen que sumar 180 grados. Bien, sabemos que 180 menos 25 nos da 155. Entonces sabemos que entre este ángulo y este tienen que sumar eso. Para eso podemos deducir que este ángulo vale 80 y el ángulo opuesto también valdría 80. Entonces 80 más 25 nos da 105. ¿Y cuánto le falta a 105 para llegar a 180? Pues es 75. Entonces tenemos este 75, este 80 y este 25. Entonces ya conocemos los ángulos del triángulo DEC. Son 25, 75 y 80 respectivamente. Con esta información ya podemos saber también los ángulos del triángulo ADB.
ya sabemos que son los mismos, por eso está escrito y también está escrito. Ahora, todo esto de qué nos ha servido si no hemos hallado ningún ángulo del triángulo BDE. Bueno, sabiendo esto, podemos aplicar, por así decirlo, otra razón que nos servirá para pues deducir este ángulo de acá. Aunque no esté escrito, lo podemos deducir. Un giro completo, un círculo completo tiene 360 grados. Si tenemos 180 y 80, imaginemos que tenemos el círculo completo en este lugar. Tenemos 80 y 80 que suman 160. Entonces a 160, ¿cuánto le falta para llegar a 360? La respuesta es fácil y es 200 grados. Entonces dividamos 200 grados en estos dos lugares que faltan. Si tenemos acá 100, acá también vamos a tener 100, perdón. Entonces tenemos otra aclaración, que es que el triángulo BDC es paralelo al triángulo AED. Aunque este no tiene una base, podemos deducir que son equivalentes, y con esto ya tenemos que este ángulo vale 100. Con esto ya es fácil averiguar el valor de A, ya que 25 más 100 es 125. Solo teníamos que averiguar cuánto le falta a 125 para llegar a 180. A 125 le faltan 55 para llegar a 180. Por eso podemos deducir que el ángulo BCD es igual a 55 grados. Eso fue todo. Muchísimas gracias. Sigan pensando matemáticamente. Mi niña basada, mi dulce basada, me siento en las nubes cuando tú me basas.